¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este marco de la visita de Nuestra Señora de Zapopan al Cerro del Mixtón, regresa después de varios años de ausencia, de no estar por aquellos lugares, vale la pena recordar un poco el hecho de la pacificación del Cerro del Mixtón, pero pues para hablar de la pacificación hay que hablar primero de la guerra. ¿Qué fue la Guerra del Mixtón? Recordemos que durante los primeros años de la conquista de la Nueva Galicia, los españoles pues venían con la espada en la mano tratando de conquistar a los indígenas, no nada más por la vía militar, sino también por la vía religiosa, la llamada conquista espiritual. Sin embargo, conforme se iban adentrando a los territorios del norte de estos terrenos inhóspitos, se iban encontrando cada vez con culturas, con tribus menos desarrolladas que las del centro de lo que luego fue el virreinato. Es decir, los indígenas que se habitaban en lo que es hoy el estado de Jalisco y Zacatecas, pues no tenían el mismo desarrollo cultural que los indígenas de Tlaxcala o de la Ciudad de México o de Oaxaca, por citar ejemplos. Entonces, ¿quiénes habitaban en esta zona? Pues en esta zona limítrofe entre hoy Jalisco y Zacatecas habitaban los llamados cascanes, que eran grupos con cierto desarrollo civilizatorio, pero no alcanzaban el nivel de desarrollo que tenían las culturas del altiplano, como ya lo habíamos mencionado. Eran grupos belicosos, seminómadas, que no fueron tan fáciles, tan dóciles a la hora del encuentro con los españoles. Por tanto, fue una verdadera guerra la que se enfrentaron los conquistadores en contra de los indígenas. Como los conquistadores de la Nueva Galicia, Cristóbal de Oñate, los Ibarra, no pudieron dominarlos, nunca pudieron controlar a estas huestes indígenas, tuvieron que pedir apoyo del centro del virreinato y en específico del virrey Antonio de Mendoza. Cuando el virrey Antonio de Mendoza decide venir a apoyar a los conquistadores del occidente, no lo hizo con la sana intención de brindarles ese apoyo incondicional, sino que venía a arrasar, venía a ejecutar, venía a demostrar el poderío español a los indígenas sublevados. Las tropas que traía el virrey eran tan numerosas que dicen que tardaban 3 días en pasar por los puntos de referencia por distintos pueblos. Hicieron matanzas en Tototlán, hicieron matanzas en Nochistlán, y cuando se dirigen hacia Juchipila, ahí en el peñón del Mixtón, que es donde se acuartelaron, por decir de alguna manera, los indígenas que no se doblegaban ante los españoles, pues los españoles cercaron el peñón del Mixtón, les cortaron raciones de agua, no había alimentos. Después de una semana de tenerlos así totalmente cercados, pues los indígenas decían o tu muerte o la mía. Es decir, luchaban a muerte, a matar al conquistador, a matar al español, o cuando ya se veían perdidos, ellos se suicidaban. Se despeñaban, se aventaban por un despeñadero, se ahorcaban, ellos mismos se provocaban la muerte. Entonces era aquello un verdadero escenario dantesco el que se estaba suscitando. ¿Por qué? Porque el virrey Antonio de Mendoza venía dispuesto a acabar con todos esos indígenas insurrectos que ya tenían historial, ya habían motivado que aquella Guadalajara de Nochistlán se tuviera que mudar al otro lado de la barranca por la belicosidad de estos indígenas. Entonces el virrey Antonio de Mendoza venía, ahora sí que sin piedad, con la espada en la mano, a hacer un verdadero genocidio de los indígenas. Es en este episodio en el que, cuando ya se ve todo perdido y el virrey da la orden de matar y acabar con todos los indígenas insurrectos, cuando aparece la figura de Fray Antonio de Segovia, quien por cierto era conocido del virrey Antonio de Mendoza, se conocían desde España, cuando el fraile habitaba allá y el virrey todavía no era virrey, allá se conocieron, aquí se reencuentran, y es cuando el padre Segovia le pide una oportunidad, una última oportunidad de intervenir con los indígenas para tratar de detener esta masacre, esta verdadera carnicería que estaban dispuestos a hacer los españoles en contra de los indígenas sublevados del Cerro del Mixtón. Y es ahí donde aparece la portentosa figura de Nuestra Señora de Zapopan,
manifestándose hacia los indígenas, y quienes al ver esos destellos luminosos que emanaban de la imagen deciden pacificarse, deciden asentarse en un lugar al que los españoles les indicaran, pero ya de una manera en comunidad, de una manera más organizada, siguiendo pues las recomendaciones de Fray Antonio de Segovia, y es cuando la mayor parte de estos indígenas son trasladados a el pueblo indígena de Zapopan, que se repuebla a partir de este acto. Este evento se dio el 16 de diciembre de 1541, cuando se da este encontronazo entre españoles e indígenas en el Cerro del Mixtón. Al año siguiente es cuando viene el repoblamiento de Zapopan, y es a partir de ese momento cuando Nuestra Señora de Zapopan pues empieza a ser venerada en lo que antes era conocida como la Villa Maicera de Zapopan. Pero de este episodio de la pacificación pues ya nos hablarán más adelante el padre Armando González, nos dará mayores referencias sobre él. De mi parte era todo, muchas gracias y un gusto haber participado en este programa especial. Hemos oído hablar todos acerca de la Guerra del Mixtón y desde luego de la pacificación de la Guerra del Mixtón. Pero por lo general no alcanzamos a comprender la magnitud de ese acontecimiento. En parte porque la historia oficial de México, muy orientada al centro del país, ignora o margina acontecimientos de verdad trascendentes que ocurrieron fuera de ese centro. Y uno de esos acontecimientos es, sin lugar a dudas, la Guerra del Mixtón. Hoy queremos recordar algunos elementos que nos ayuden a comprender lo que significó este increíble, inesperado conflicto bélico que puso en riesgo la presencia de los españoles, no solo en esta región, sino en todo lo que hoy es México y quizá en la misma América. Ubiquémonos entonces en los hechos que han ocurrido y que desembocan en esta gran sublevación indígena. Los españoles, bajo el mando de Nuño Beltrán de Guzmán, habían llegado a estas tierras en la Pascua de 1530. Explorar, conquistar, establecerse, eran parte de los objetivos que perseguían estas migraciones que acabaron siendo, de alguna manera, invasiones. Cuando llegan al noroccidente de México y conocen un poco la organización indígena de esta región, hacen contacto con la cacique de Tonalá, la Cihualpili, que los recibe de paz, les ofrece una gran bienvenida, un banquete, y les da también tierras para que puedan establecerse como granjeros, como campesinos, que era lo que buscaban muchas de las gentes que venían en esa expedición y las que llegaron después. En general, los pueblos indígenas del noroccidente recibieron a los españoles de buena fe. Los aceptaron, como decía, les dieron la posesión de tierras, y en esa tónica siguió el avance de los españoles hacia el norte de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. También en Zacatecas encontraron pueblos indígenas abiertos y disponibles a establecer un lugar donde pudieran ellos hacer la vida. Se entiende que la idea que manejaban los españoles es que si los indígenas aceptaban aliarse con ellos, podrían construir juntos un nuevo proyecto de vida. Así lo presentaban y así lo creyeron los propios indígenas. Sin embargo,
no siempre las cosas sucedieron de acuerdo a lo prometido. Muy pronto, y sobre todo en Nayarit y en Zacatecas, muchos españoles comenzaron a abusar de los indígenas, a abusar de sus tierras y sobre todo del trabajo indígena, algo que rompía lo que originalmente había sido un acuerdo entre indígenas y españoles. En parte era el choque de dos sistemas económicos distintos, el sistema económico europeo, el sistema económico indígena. En parte era el choque cultural, cultura europea, cultura indígena. Y desde luego, la desilusión, la decepción de que las cosas no siguieran sucediendo como se habían programado. El exceso de abusos por parte de los españoles en Nayarit, en el norte de Nayarit, y también en regiones de Zacatecas, fueron caldeando los ánimos. Y muy pronto varios caciques indígenas empezaron a prever la posibilidad de echar fuera a los españoles como reacción a los abusos que estaban sufriendo. Entre estos indígenas, en el lado de los Cascanes, hay que destacar una figura extraordinaria. Un gran cacique indígena, inteligente, honesto, visionario, muy leal a su pueblo, a su propio pueblo indígena, confiado en principio, abierto a la nueva cultura, a tal punto que aceptó el bautismo y fue bautizado con el nombre de Francisco. Francisco Tenamaxtli Cascán. Este hombre, este gran personaje, al advertir el nivel a que habían llegado tantos abusos por parte de los españoles, decide unirse a los indígenas de Nayarit en una gran sublevación que comienza en el año 1540. Una sublevación bastante violenta que viene recorriendo el sur de Zacatecas y el sur de Nayarit, se topa con el río Santiago en las tierras bajas de Nayarit, brincan el río Santiago, los indígenas sublevados, que eran cientos, y empiezan a subir al altiplano de lo que hoy es la Magdalena y la zona de Tequila, para llevar adelante el levantamiento armado de todos los pueblos indígenas de la región, con una consigna muy radical. Los indígenas de las tierras de Jalisco, más acá del río Santiago, o se unen a la sublevación o serán ejecutados. Muchos van a escapar, pero a otros no les queda más remedio que unirse a la sublevación, pese a que también se consideraban aliados de los españoles y no habían tenido experiencias tan desilusionantes como las que habían ocurrido en Nayarit o en Zacatecas. A los que no les queda más remedio que unirse a la sublevación, los indígenas ya sublevados les preguntaban: ¿eres bautizado? Si decían que sí, les tallaban la cabeza con piedra hasta sangrar, porque ellos pensaban que así se quitaba el bautismo. Y después de esta, diríamos, desbautización, los incorporaban a la guerra y se lanzaban contra lo que se topara, indígenas pacíficos o españoles. Ahí ya no había distinción, o estaban con la sublevación o en contra de la sublevación. La sublevación fue, como digo, sumamente violenta. Además, es la sublevación indígena que en su etapa crítica duró más tiempo. Si nos ponemos a analizar comparativamente cuánto tiempo duró la conquista de México Tenochtitlan, una vez que entraron en conflicto aztecas y españoles, fue 1 mes y medio, un poco de junio al 13 de agosto de 1521. 2 meses quizá. La guerra del Mixtón en su etapa crítica duró 2 años.
desde el 40 hasta el 41, 16 de diciembre del 41. Y en su etapa prolongada va a durar casi 100 años, porque muchos de los indígenas que participan en esta sublevación, cuando ven que no tienen futuro de ganar, huyen a las serranías y a las barrancas, y desde ahí estarán desarrollando lo que hoy llamamos una guerra de guerrillas que sobrepasa la segunda mitad del siglo XVII. Pero para nuestro interés, el asunto es que la sublevación atraviesa el río Santiago, sube al altiplano, y al subir al altiplano, entre Tequila y el Arenal, se frena la sublevación. Porque los demás pueblos indígenas abundantes que había en el resto de lo que hoy es Jalisco, es decir, del Arenal a Guadalajara y de Guadalajara a todo el sur, ciudad de lo que es Zapotlán, Zapotiltic, Zacualco, Amacueca, lo que ahora es Santana Catlán, en todos esos pueblos indígenas decidieron unánimemente no unirse a la sublevación. Y con eso, la marea sublevada que venía ya sobre el altiplano hacia el valle de Atemajac, no le queda más remedio que volver a cruzar el río Santiago por las barrancas a la altura del pueblo del Salvador y seguir su sublevación de aquel lado hasta empeñolarse en lo que se llama la montaña del Mixtón, es decir, frente al pueblo de Aposol en Zacatecas. Los españoles y sus aliados no pueden dejar el asunto así. Saben que eso sería un constante obstáculo a la presencia española en este territorio, así que deciden ir a enfrentarlos al Mixtón. Para ello, las fuerzas políticas y militares de aquella Nueva Galicia se sentían incapaces de enfrentar la sublevación, por lo cual pidieron el apoyo del virrey Antonio de Mendoza, que vendrá con un ejército indígena tlaxcalteca, mexica y purépecha, junto con tropa española, para enfrentar a los indígenas sublevados. Llega todo este gran ejército al pueblo de Juchipila, de ahí se van a Aposol, y se encuentran con que la gente sublevada está en lo alto de este peñol y que es difícil tener acceso. ¿Cómo subir a donde están sublevados y poder tener ahí una batalla final? Pues eso resulta complicado durante meses. Ante la perspectiva de que eventualmente pudieran los españoles y sus aliados subir hacia el Mixtón y tener ahí una batalla brutal, hace su presencia un segundo personaje. Ya hablé de Francisco Tenamaxtli, bautizado, pero que se subleva por los abusos españoles. Ahora hablo de un segundo personaje, gran personaje, Antonio de Segovia. Él ha logrado que los indígenas de nuestra zona, el Valle de Atemajac y el sur, no se subleven. Y ahora lo que busca es que los sublevados acepten un nuevo convenio de paz, un nuevo trato, un nuevo acuerdo que evite el inútil derramamiento de sangre, tanto de un bando como de otro. Finalmente, el contingente mayor del virrey Antonio de Mendoza eran indígenas, como eran indígenas los que seguían a Tenamaxtli. ¿Cómo evitar un baño de sangre para poner fin a esta sublevación? Con el permiso de Antonio de Mendoza, Fray Antonio de Segovia sube al cerro del Mixtón, como Dios le dio a entender, llevando lo que siempre llevó a lo largo de su etapa misionera, un crucifijo y la imagen de la Virgen que ahora conocemos como Nuestra Señora de Zapopan. Llega a la cumbre del Mixtón. Muchos de los indígenas sublevados lo conocen muy bien, Tenamaxtli lo conoce muy bien, dialogan y finalmente toman el acuerdo de pacificarse
siempre y cuando el virrey cumpla con las condiciones ofrecidas. Respetar la vida y la libertad y los bienes y la autonomía de los indígenas que se pacifiquen y por lo tanto renunciar a cualquier tipo de venganzas, cacerías o aplicar lo que llamaban los españoles el derecho de conquista, que les permitía esclavizar a los indígenas sublevados, quitarles su libertad, sus posesiones, su autonomía. Antonio de Segovia presenta la propuesta, Tenamaxtli accede y por lo menos cerca de 5,000 indígenas bajan del Mixtón pacificados con Fray Antonio de Segovia, que a los pocos días los traerá hacia el valle de Atemajac para evitar que los aztecas y los tlaxcaltecas reclamen a esos indígenas pacificados como botín de guerra. Otros indígenas no aceptaron las condiciones de paz, se mantienen en la cumbre del Mixtón. Los españoles dan con el camino para subir al Mixtón junto con sus aliados indígenas y el 16 de diciembre se tiene efectivamente una batalla muy desigual porque la tropa indígena sublevada ha quedado en minoría, porque al ver el transcurso de la batalla muchos deciden escapar, huir a las serranías e incluso otros deciden suicidarse antes que entregarse a los españoles. Termina así la etapa crítica de la guerra del Mixtón. Y tenemos que decir con mucha honestidad que la propuesta de paz que se planteó a los indígenas que se pacificaran sí fue respetada por los españoles. Y tenemos prueba de esa decisión y de ese respeto al acuerdo establecido en un asunto muy sencillo que podemos ver hasta el día de hoy. A los españoles no se les permitirá establecerse en tierras que eran posesión de los indígenas. Y esas tierras eran las más fértiles, las que abundaban en bosques, en ríos, en lagos, donde los indígenas podrán seguir haciendo su vida. Y todavía en el siglo XXI están ahí, en los pueblos indígenas del Valle de Atemajac, en los pueblos que van de Guadalajara hasta la Magdalena, o en los pueblos que van de Guadalajara hacia Autlán, hacia Colima, hacia Mascota. Todas esas tierras que eran de indígenas siguieron en posesión de los indígenas hasta el día de hoy. Mientras que las tierras semiáridas, donde no había prácticamente sino muy pocas poblaciones indígenas y muy minoritarias, se dieron a los españoles, donde se van a desarrollar su vida, su historia, y eso es lo que llamábamos hasta el día de hoy la región de los Altos de Jalisco. Bueno, eran tierras muy pobres, los indígenas no las habían privilegiado, pues los españoles irán a tener allá granjas, ganaderías, ranchos, etc. Ese fue el acuerdo de 1541, el acuerdo de Antonio de Mendoza. Eso fue el acuerdo que garantizó Fray Antonio de Segovia, y entonces, como digo, hasta el día de hoy tenemos la evidencia de que efectivamente se hicieron las cosas como se prometieron. Después de este acontecimiento, que fue tan grave y tan terrible, tan sanguinario, viene pues la paz, y eso explica que Fray Antonio de Segovia llamara a la Virgen de Zapopan la pacificadora, porque fue por su intercesión que tanto pidió este benemérito misionero que la paz se hizo una realidad, y eso trajo como consecuencia que pudiera fundarse la ciudad de Guadalajara en el Valle de Atemajac o restablecerse. La ciudad estaba fundada desde 1532, pero el clima de guerra no había podido garantizar que estuviera en algún sitio concreto. Bueno, ahora con la paz lograda en el Mixtón, finalmente Guadalajara puede establecerse en el Valle de Atemajac. Pero no solo eso,
Lo que finalmente están haciendo de la guerra del Mixtón es el futuro estado de Jalisco del que somos parte. Ha comenzado una nueva historia. La guerra del Mixtón es un verdadero parteaguas en ese proceso de llegar los europeos y en ese proceso de los indígenas buscar la manera de establecer una nueva relación de futuro. Y ese es el origen de lo que somos, de nuestra raza mestiza, de nuestra historia, de nuestra cultura. Por eso, esa guerra del Mixtón y esa pacificación del Mixtón es un pilar fundamental a la hora de entender y comprender quiénes somos y de dónde venimos.